Buenas tardes, hoy hablaremos un poco sobre lo que es el proceso cautelar. El proceso cautelar tiene como finalidad garantizar las resultas de un proceso futuro. La ley no le reconoce la calidad de proceso, más bien se habla de providencias o medidas cautelares reguladas en el libro quinto del Decreto Ley 107, llamado Código Procesal Civil y Mercantil. El proceso cautelar se puede clasificar en los de conocimiento y los de ejecución. El proceso cautelar se plantea antes de presentar el primer escrito de la demanda. El plazo para interponer la demanda principal será de 15 días, a partir de que la providencia cautelar sea ejecutada. Esto se encuentra regulado en el artículo 535 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 535. Promoción inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó, si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el territorio de la distancia. El código, por un lado, regula lo que denomina seguridad de las personas, que es lo que en la práctica se conoce como las medidas de seguridad, y por el otro lado, regula las medidas de garantía. Medidas de garantía. Sobre las medidas de garantía, el código contempla 6 distintas, las cuales son las siguientes: arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia. Empezaremos hablando sobre el arraigo. Esta es una medida precautoria dictada por un juez cuando existe riesgo o sospecha de que una persona a quien se entablara una demanda o esté demandado puede abandonar el territorio nacional y así evitar un proceso judicial. Es una medida precautoria muy fácil de levantar. Es la regla general, por lo menos dice que tiene que dejar un mandatario con facultades suficientes para proseguir el proceso. El arraigo lo encontramos regulado en el Código a partir del artículo 523, el cual dice que cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que deba seguirse el proceso. El arraigo de los que están bajo patria potestad, tutela o guarda o el cuidado de otra persona solicitado por sus representantes legales se decretará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez, y producirá como único efecto mantener la situación legal en que se encuentre el menor o incapaz. El verdadero objeto del arraigo es garantizar que para efectos de la primera notificación la persona va a estar en el territorio nacional, y si no está o quiere salir, tiene que constituir un mandato para que se le pueda hacer la notificación a través de este. Para efectos prácticos, el arraigo es utilizado como medida de presión. Anotación de la demanda. Este es el siguiente punto o la siguiente clasificación de las garantías. La anotación de la demanda es una medida cautelar distinta al embargo o secuestro. Su objeto principal es la publicidad, es decir, poner en conocimiento de una generalidad de personas la existencia de un proceso judicial en trámite por el cual se está cuestionando la realidad jurídica de un bien o derecho registrado. La anotación de la demanda se encuentra regulada en el Código en el artículo 526, el cual dice que cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles
cuando existan organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los mencionados bienes. Otra de las medidas de garantía es el embargo. La idea del embargo es asegurar un interés patrimonial en general que tiene la persona dentro del proceso. Se encuentra regulado en el artículo 301. El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicar el embargo, pero el ejecutor no embargará sino aquellos que, aun su juicio, sean suficientes para cubrir la suma por la que se decretó el embargo, más un 10% para la liquidación de las costas. Un ejemplo sería, me choca mi carro y voy a reclamar esos daños y perjuicios. Yo podría pedir el embargo sobre el mismo vehículo con el cual me chocaron mi carro y de alguna manera está relacionado con el objeto del litigio. O embargar un bien inmueble, una cuenta de depósito monetarios o un porcentaje legal del sueldo del demandando. El secuestro, regulado en el artículo 528. Secuestro. Se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en el depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. Secuestro es que el bien se le entregue a un depositario y que se encargue de su conservación. Si el juez declara con lugar a esa demanda y si el legítimo titular es el demandante, se le entregará. El secuestro solo procede sobre bienes muebles, no de inmuebles. No importa si el bien está inscrito o no en un registro público. Lo que importa que sea un bien mueble. La siguiente medida, intervención, regulada en el artículo 529, el cual establece que cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en prejuicio de los demás. La última medida, las providencias de urgencia, que se hayan regulados en el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones en este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer sus derechos a través de los procesos instituidos. En este código se halla tal derecho amenazado por un prejuicio inminente e irreparable. Puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar posiblemente los efectos de la decisión sobre el fondo. Es aquella medida o proceso cautelar que se interpone cuando no es aplicable en ninguna otra medida, es decir, cuando no existe regulación específica aplicable al caso concreto.